tal? Buenas noches, amada iglesia. Es un gusto saludarles nuevamente en los viernes que estamos teniendo estos tiempos juntos. Y bueno, pues estamos muy contentos de estar con ustedes en esta noche. Hola, buenas noches. Pues es un gusto poder estar con ustedes en su casa. Esperemos que tenga su cafecito listo para pasar este tiempo. Pues muy bien, quiero animarte no solamente a que estés conectado, sino a que también compartas este tiempo con alguien más, que nos mandes un saludo ahí. Estamos listos, estamos conectados, porque creemos que este tiempo es un tiempo que Dios desea hacer algo en tu vida como lo ha hecho en nuestras vidas. Nosotros solamente queremos retransmitir, compartirles lo que Él ha hablado. Él habla en su palabra y lo que Él dice para cada uno de nosotros. El tema del día de hoy, vamos a tratar con respecto al matrimonio, en cuanto a los conflictos, el cómo resolver los conflictos en el matrimonio. Si usted nos está oyendo y está casado, sabe que en todo matrimonio hay conflictos. Si hay algún matrimonio que no tiene conflictos, no sé, me podrán decir de qué planeta es, ¿verdad? Y bueno, también si tú eres soltero y nos estás escuchando, esto que vas a oír es algo que te va a servir muchísimo para futuro, para el día que puedas formar una familia. Y esto también que vamos a compartir nos puede servir para en cuanto a nuestras relaciones en general, pero lo vamos a enfocar más al matrimonio. Y bueno, como ya les decía, los conflictos son parte de lo que es el matrimonio. La diferencia en un matrimonio sano, en un matrimonio correcto, es que han aprendido a resolver esos conflictos, ¿verdad? Porque siempre va a haber diferencias de opiniones, diferencias de puntos de vista. La clave es aprender a resolver esos conflictos. Tenemos personalidades diferentes. Normalmente en el matrimonio, antes de casarte, tú piensas que todo es igual y que pensamos de la misma manera y todo esto, pero cuando estás casado te das cuenta que somos personas diferentes y el desacuerdo es inevitable. El problema no es el desacuerdo, ni siquiera el conflicto, sino si no se resuelve, entonces sí, la relación se deteriora. Entonces es importante. Por ejemplo, los recién casados muchas veces creen que van a vivir una luna de miel eterna, y pues todo esto, pues sabemos que no es así. El amor debe ser siempre, de alguna manera debemos o no podemos ignorar los conflictos y necesitamos aprender a resolverlos de una manera correcta. Por ejemplo, en los deportes, vamos a pensar en el boxeo, hay reglas para un combate. Entonces, si hay reglas ahí, también debe de haberlas en el matrimonio. En las guerras hay tratados internacionales e incluso hay reglas de cómo tratar a los prisioneros de guerra, y estas reglas deben de ser respetadas. Entonces Dios en su palabra nos habla de cómo tiene que funcionar el matrimonio y nos habla de cómo podemos resolver estos conflictos. Entonces es importante que podamos ver lo que Dios nos dice en su palabra. Yo creo que en su palabra, en la Biblia, nosotros encontramos todo el consejo que necesitamos para tener una vida sana, un matrimonio sano, una familia sana, en la que hemos aprendido cómo resolverlo. Entonces vamos a ir viendo algunos puntos. Te animamos a que estés ahí en contacto, que anotes y que también pues mandes ahí de alguna manera eso de cómo Dios te ha hablado en cuanto a todo esto. Entonces vamos a empezar. Nos pueden compartir ustedes cómo resuelven sus conflictos, ¿verdad? Yo creo que Dios nos ha dado sabiduría a cada matrimonio, y ahorita pues solo son unas
ideas que esperamos que te sean de bendición como lo han sido para nosotros, pero seguramente tú también ya tienes tu manera de cómo resuelves los conflictos, que nos bendeciría ahorita que nos lo compartas y podamos ir comentando este tema. Uno de los primeros reglas que tenemos es controlar nuestras emociones. La tendencia del hombre es más, a lo mejor, alzar la voz, aunque las mujeres también no nos quedamos atrás, ¿verdad? Pero bueno, sea hombre o sea mujer, el alzar la voz no es algo recomendable, va a subir de tono y a lo mejor son cosas que no vale la pena, pero bueno, diríamos que la tendencia del hombre es a levantar la voz, y de la mujer, porque sí es más de la mujer, a llorar o a quejarse o a muchas cosas. En esta manera de controlar las emociones hay muchas cosas que expresamos, muchas emociones que expresamos que no ayudan a resolver un conflicto. Necesitamos tener estas emociones bajo el control del Espíritu Santo. Tanto los gritos como el llanto, lo único que hacen es distraernos del verdadero problema o del verdadero asunto que tenemos que arreglar, del cual tenemos que hablar, porque a veces, muchas veces ocupamos estas emociones para manipular la situación. A veces con las lágrimas o con el enojo queremos manipular y ver de qué manera salimos con la razón cada quien. Y esto no está bien, porque de alguna manera vamos a estar batallando con el mismo conflicto si no lo solucionamos de diferente manera. Esto no quiere decir que no podamos expresar nuestro punto de vista, nuestro enojo, pero siempre hay una manera. La Biblia dice que airaos, pero no pequéis. O sea, nos podemos enojar, podemos manifestar nuestro enojo, pero no enojarnos, no llegar al punto, pero no gritar, no llegar al punto de gritarnos, ¿verdad? Sí debemos expresarlo de una manera sana. Yo creo que eso es un matrimonio maduro, ¿verdad? El poder decirnos las cosas, que la diferencia o nuestro punto de vista, y no enojarnos. O sea, decir, bueno, yo oigo, no estoy de acuerdo, pero a lo mejor si en este momento me aferro a mi punto de vista, no vamos a ir a ningún lado. Entonces oigo su punto de vista, yo tengo el mío, que no estoy muy convencida del de él o del de ella, y más adelante o a las horas o al otro día volver a retomar el punto diciendo, pues ya te oí, sigo sin estar de acuerdo, sigo pensando diferentes maneras, pero lo importante es enfocarnos en aquello que queremos tratar en vez de entre nosotros enojarnos, ¿no? Dice en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira. Y cuántas veces sabemos, ¿verdad?, de matrimonios que nosotros ya tenemos 26, 27 años y seguimos aprendiendo, 26 años de casados y seguimos aprendiendo. Y conocemos matrimonios de 35, de 40 años que se siguen, o sea, que no han sabido arreglar sus diferencias y parece que están enojados todo ese tiempo. Y yo creo que necesitamos aprender a someter nuestras emociones y tratar estas situaciones de la mejor manera. Debemos reconocer cuándo es el mejor momento para discutir, ¿sí? Y el mejor momento es cuando estos sentimientos, este enojo o este llanto, lo que sea, nuestros sentimientos estén bajo el control del Espíritu Santo. A veces es más fácil decirlo que hacerlo, pero si estamos conscientes de que es algo que nos va a ayudar, cada vez lo vamos a ir haciendo de una mejor manera y vamos a ir creciendo en nuestra relación y madurando. Es importante retomar el asunto, no dejarlo, no pensar en, ya mejor no hablo de eso porque cada que hablamos terminamos mal, ¿no? Es importante tener esa madurez y hasta que ese punto
de alguna manera ya quede sin sacar todo eso que a veces hay, pues ya puede quedar a un lado tal asunto, tal situación de la cual estemos hablando. En Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, y etcétera, ¿verdad? El siguiente versículo dice: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. La clave en cualquier relación es el perdón. Y hay a veces maneras de pensar tan distintas, ¿verdad? Y piensan que el perdón degrada, o el pedir perdón degrada, y esto no es así. Como sabemos, Dios nos enseña a perdonar, son de las cosas básicas que nosotros como creyentes tenemos que hacer, aprender a perdonar, practicar el perdón, y esto es parte de cualquier relación que quiera madurar. Otro extremo es cuando los dos guardan todo, ¿verdad? Y dicen: mejor no hablo, porque si hablo pues no vamos a terminar bien, y se guardan todos. Se guardan todo y pues de todos modos el no hablarlo no ayuda, ni va a cambiar la situación. Entonces, pues necesitamos escoger el momento para hablarlo y volver a retomar ese asunto si es necesario, y no dejar las cosas en el olvido. Muy bien. La segunda regla, que también es muy importante como cada una de ellas, es no usar la ley del hielo, ¿verdad? Porque muchas veces pasa, a veces la pareja usa el silencio, así como hablábamos del enojo o del llanto, algunas veces es el silencio para frustrar a su cónyuge y de alguna manera evitar los conflictos. ¿Les parece que el camino menos doloroso al final es pero también es muy destructivo? Porque así como destruye el hablar cosas que hieren y lastiman, también el guardar silencio y no decir nada e ignorar por completo a tu esposa, a tu esposo, también dañan la relación. Y esto es algo que tenemos que entender. A veces hay matrimonios que pasan 3 meses sin hablarse. Entonces esto es algo de veras que puede dañar algo. Volvemos a decir, si alguien está enojado, pues obviamente que no es fácil que pueda hablar. Pero la Biblia nos habla que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces tenemos que calmarnos y luego buscar un momento para hablar. A lo mejor no se va a resolver el conflicto de primera instancia, pero empiezan a caminar en ese proceso de ponerse de acuerdo. La Escritura nos habla, ¿verdad? Caminarán dos juntos, si no están de acuerdo, pues no hay manera. Entonces, Dios nos pone de acuerdo en su palabra de cómo tenemos que caminar, ¿sí? A veces, como por ejemplo en el caso de nosotros como hombres, podemos tender a no querer hablar acerca del desacuerdo y poder decir: mejor no digo nada, porque cada vez que digo algo, pues no sé, muchas cosas suceden, ¿verdad? Pero no podemos usar el silencio, o muchas veces en ese silencio se puede malinterpretar, ¿sí? Algo importante es que nada se sobreentiende. A lo mejor uno de los dos se enojó por algo, guarda silencio, aplica la ley del hielo, y el otro o la otra ni se enteró de por qué es lo que está pasando. Entonces tenemos que entender que muchas veces ese silencio se malinterpreta y nada se sobreentiende. Tenemos que tener la capacidad de poder decir: esto no me gusta o no me gustó por esta razón, y poder hablarlo, ¿sí? Posiblemente algunas veces podemos creer o pensar que tu cónyuge sabe por qué estás enojado o enojada, y muchas veces, como ya les decía, no se ha dado cuenta. La Biblia nos habla en el libro de Proverbios. Qué increíble es el libro de Proverbios, hay tanta sabiduría en la Biblia. En el capítulo 25, verso número 11, dice: las palabras en el momento oportuno son como manzanas de oro incrustadas en plata.
Es muy importante decir la palabra en el tiempo correcto, en el tiempo oportuno, ¿sí? Y algo importante que tenemos que entender, algunas veces hablamos algo y decimos es que es la verdad, pero hay algo muy importante, la verdad y el amor siempre van juntas. Yo sé, a lo mejor usted conoce a alguien que le dice a alguien una verdad y casi le da de bibliazos, pero si la verdad no va con amor, no está bien. Entonces tenemos que decir la verdad en amor y no usarla como un arma, sino el poder, con la ayuda de Dios, poder hablar. Entonces por eso dice las palabras en el momento oportuno. El momento oportuno nunca es cuando estás alterado, cuando tus emociones están arriba o estás, de alguna manera. Tenemos que entender que el enojo es algo, también hay una respuesta química natural de tu cuerpo, hay adrenalina, hay muchas cosas sucediendo. Entonces necesitamos calmarnos, necesitamos volver nuestros pensamientos y sentimientos a qué es lo que dice Dios y someternos al Espíritu Santo para obedecer a lo que Él ha dispuesto, porque si damos rienda a nuestras emociones podemos irnos por otro lado. Tercera parte. Tercer Regla. Atacar el problema en vez de uno al otro. A veces es muy fácil empezar a sacarnos, ¿verdad? Todos tenemos defectos y todos tenemos virtudes, y muchas veces cuando estamos enojados parece que los defectos crecen exponencialmente, ¿verdad? Pero no los nuestros, los de nuestro esposo, nuestra esposa, y ya algo pequeño lo hacemos grande y nos enfocamos en eso que no nos gusta en vez de enfocarnos en el problema, y terminamos hablando de cosas personales, de cosas que solo Dios va a tratar con cada uno de nosotros en vez de enfocarnos en el problema. Y podemos tender a ofendernos a nosotros y ya el asunto, a veces ni sabemos por qué nos enojamos, pero bueno, pues ya, como ya nos enojamos, a ver quién cede primero, a ver quién reconoce su error, a ver quién de alguna manera pide perdón primero. Y no estamos dispuestos a hacer nosotros, ¿verdad? Como les decía hace ratito, el perdón es la clave. Y bueno, en este punto 3, no nos ofendamos. Cuando haya esas diferencias debemos atacar el problema, no uno al otro. Tenemos que decidir esto de antemano. Hay cosas que se tienen que hablar y se tienen que decidir de antemano, y si nosotros no lo planeamos, no lo decidimos, pues vamos a estar cometiendo los mismos errores una y otra vez. Los problemas no se van a resolver con esta actitud. Cuando nosotros nos atacamos, solo nos vamos a enojar más y nos vamos a herir. Y en vez de atacar el problema y que se vaya que vaya pasando, vamos a estar heridos y se va a hacer más grande el asunto. En vez de resolver el conflicto, va a crecer si nos atacamos uno al otro. Ahora, nosotros tenemos que decidir que cuando haya conflictos no nos vamos a ofender, debemos atacar el asunto y no a la persona. Dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Dice en Proverbios 14 también, ese versículo siempre me ha retado y pegado. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser sabias y sabios para dar lugar al Espíritu Santo, humildes para poder reconocer nuestros errores y aprender y avanzar y crecer y llegar a ese matrimonio, al diseño original, como hemos estado o aprendimos en la serie que ya terminó, de Origen. Me encanta porque Dios diseñó al matrimonio, a la familia de una manera
perfecta, fue su plan, su propósito, todo lo que Dios quiere enseñarnos. Mucho se basa en las relaciones de matrimonio, en las relaciones de padres e hijos, en las relaciones de hermanos. Y Él diseñó a la familia para enseñarnos a nosotros la relación que Él quiere tener con cada uno de nosotros de manera personal. Y nosotros, al igual que buscamos crecer en nuestra relación con Dios, se va a ver reflejado en cómo estamos creciendo y madurando en nuestras relaciones con los que vemos, ¿verdad? Con los más cercanos, con los que convivimos todos los días en nuestra casa, en la oficina, en el trabajo. Si nosotros constantemente estamos teniendo problemas en casa o problemas en el trabajo, problemas con las personas que convivimos diariamente, quiere decir que algo no está bien. Y eso es algo que llamamos religiosidad, porque eso es religiosidad. O sea, aparentar o querer algo de Dios, querer las cosas de Dios, pero en lo práctico no se nota, no se ven. Necesitamos crecer y madurar en nuestras relaciones personales, en todas, día a día. Sí, algo que Dios nos dice en su palabra y es fundamental, y también es fundamental para nuestras relaciones, es que el amor por Dios es también el amor por el prójimo. Y mi relación con Dios se va a manifestar en mi relación con mi esposa, con el esposo. Entonces, esto es importante. La cuarta regla que queremos tratar es escoger bien las peleas o las discusiones, o de alguna manera por qué vamos a tener alguna diferencia. Algunas veces hay cosas que son tan insignificantes que no valen la pena realmente. Entonces tenemos que escoger cuáles son los asuntos que valen la pena discutir, ¿sí? Si peleamos por todo, cuando lleguen los asuntos realmente importantes, no vamos a llegar a nada. ¿Por qué? Porque la relación ya está muy desgastada. Y bueno, todos sabemos que el tener conflictos continuamente va a ser algo muy desgastante. Entonces, muchas veces por las cosas que no valen la pena y que desgastan, son cosas que tienen que ver, por ejemplo, totalmente con terceras personas, de alguna manera que no afectan a la pareja o en cuanto a nosotros. A veces hay conflictos por quién dijo qué, ¿no? A lo mejor en la película no es que dijo de esta manera o pasó esto y no, pues yo digo que es esto. Y podemos estar discutiendo por algo que no importa realmente, ¿sí? Algunas veces la manera de hacer ciertas cosas, podemos tender a que las cosas se hagan como yo quiero y a lo mejor ella quiere hacerlo de otra manera. Y tenemos que ver si realmente esto es importante. A veces hay matrimonios, parejas que pueden discutir por la marca de pasta dental, por el jabón o por cómo colocar el papel o por yo no sé cuántas cosas. Yo creo que hay muchas cosas que no son importantes. Entonces, es importante que podamos ponernos de acuerdo y saber, esto es importante, vale la pena desgastarnos por algo que es tan insignificante. La palabra nos habla en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso número 33, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces la Escritura habla que la verdadera fortaleza está en saber contener o entrar en ese dominio propio, en esa parte que es el fruto del Espíritu, donde me lleva a controlarnos. Yo sé que, por ejemplo, ahorita en esta etapa hay mucha presión por el área de salud, hay mucha presión por el área económica. Hay mucha presión, por ejemplo, niños en casa 24/7 y los niños aún ya cansados de toda esta nueva manera de cómo estamos, y muchas veces podemos estar discutiendo por cualquier cosa. Entonces, evita o escoge bien las peleas. Esto es importante, ¿sí? Pasamos a la siguiente regla. Evitar amenazas.
Muchas veces ocupamos las amenazas, a veces pueden ser expresadas y a veces simplemente a lo mejor no las decimos, pero las actuamos o las hacemos, ¿verdad? Me acuerdo que cuando nos íbamos a casar, en el curso que tomamos o de los consejos que nos dieron, uno de los que me acuerdo, así que se me quedó muy grabado, era que no se mencionara la palabra divorcio, o sea, que nunca mencionáramos la palabra divorcio. Y es algo que lo recomendamos y que lo hacemos, porque a veces es como muy fácil empezar a amenazar con esta palabra que destruye, que debilita, que derriba a un matrimonio. Como les decía, este versículo de este proverbio de la mujer sabia edifica su casa, a veces queremos edificar como familia, como matrimonio, nuestra familia, nuestro hogar, pero a veces con nuestras amenazas o con nuestras palabras estamos derribando aquello que queremos edificar. Y es como poner 5 ladrillos y agarrar el mazo y tirar 2, y volver a poner 5 ladrillos y agarrar el mazo y tirar 2, y entonces nunca vamos a terminar de construir, nunca vamos a terminar de ver esa construcción hermosa, esa familia hermosa. ¿Por qué? Porque con nuestras amenazas, con nuestras actitudes, estamos destruyendo, estamos debilitando nuestras paredes, nuestro hogar. Nunca debemos usar esta palabra, nunca debemos amenazar. Cuando uno está enojado puede ser tentado a usar esto o a levantar la mano, ¿verdad? A veces o a decir malas palabras. A lo mejor tú no eres de los que dicen groserías, yo espero, ¿verdad? Pero a veces en el enojo se dicen malas palabras, se dice, se hiere a la persona, se humilla a la persona, y esto debilita el matrimonio tremendamente. No debemos usar amenazas de ninguna manera. Y la palabra divorcio tampoco, mucho menos. Una vez que uno de los dos menciona amenazas o divorcios, para la siguiente vez o para el siguiente conflicto es mucho más fácil decirlo. Si nosotros lo decimos una vez, para la otra vez va a ser más fácil sacar cualquier cosa, y todas las discusiones o todos los desacuerdos, en vez de que seamos más sabios para tratarlos, van a ir creciendo, porque cada vez le echamos más leña a algo que debiéramos tener más capacidad para solucionar. Si no nos disponemos a ser más capaces para solucionar esas diferencias, parece que los problemas van a ir creciendo. Y yo creo que esa es una de las razones por la que a veces matrimonios de 30, 35, 40 años de casados terminan en divorcio, porque a lo mejor fueron estas pequeñas cosas o cosas que no hicieron que los llevó a estar debilitando su relación. Cuando dices, ¿cómo después de toda una vida, o sea, 30, 35, 40 años de matrimonio, y terminan en separación? Así es, así es. La sexta regla es reconocer que no siempre tienes o tenemos la razón, porque esto es algo muy, muy común. Algunas veces puedo creer que yo tengo la razón y que ella está mal, o ella puede creer que tiene la razón y que yo estoy mal. Entonces esto es algo que necesitamos entender, ¿sí? Hay personas que no importa lo que les digas, siempre tienen la razón. Y esto es algo que necesitamos entender. La humildad es lo opuesto al orgullo. Yo creo que algo que destruye el matrimonio es el orgullo. Porque por orgullo puedo decir, pues yo tengo la razón y ella es la que está mal, o al revés. Por orgullo muchas veces podemos quedarnos enojados y decir, pues hasta que ella me pida perdón. Por orgullo podemos mantenernos en una posición de necedad y destruir la relación. Entonces, una persona humilde reconoce que no siempre tiene la razón. Algunas veces
uno puede tener la razón o ella puede tener la razón, yo no. Algunas veces los dos en parte tienen razón, pero tenemos que ver qué es lo que Dios nos dice y poder ceder, ¿sí? Dice la Escritura en el libro de Filipenses 2, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Algunas veces podemos hacer las cosas nada más para contender o para afirmar mi punto o afirmar que yo soy el que tengo la razón. Entonces es importante aprender a reconocer, me equivoqué en esto, y en esta parte muchas veces queremos enfatizar lo que ella o él hizo, lo mal que estuvo uno, y muchas veces pues tú estuviste mal y yo no. Creo que en un matrimonio siempre hay dos partes. Algunas veces una puede ser activa y otra pasiva. En muchos sentidos tenemos que entender esto. Entonces es importante reconocer esto. Muchos muestran la actitud de yo siempre tengo la razón y mi pareja siempre está equivocada. Hay un lema en una camiseta que dice lo siguiente: yo no necesito una enciclopedia, vivo con una mujer sabelotodo, ¿verdad? Y bueno, está hecho en una forma de broma, pero algunas veces puede ser esto en un sentido, a veces la mujer, a veces es el hombre. Entonces tenemos que nosotros tener cuidado, ¿sí? Esto es importante. Si nosotros no aprendemos a resolver esos conflictos, vamos a ser afectados en la relación y en lugar de crecer en ella, vamos a debilitarla, ¿sí? La Escritura nos habla de muchas veces esos pequeños detalles, esas pequeñas zorras pueden estar robando, comiéndose la raíz, el tallo, toda esta parte. Entonces esto es importante. Y bueno, estamos llegando a la mitad de esto. Yo creo que no nos va a dar tiempo terminar con esto. Queremos también ver algunos de los comentarios que ustedes nos dan. Y bueno, creo que vamos a tener que tomar un momento más desde la siguiente semana para poder continuar en este tema que creo que es muy importante y es algo que todos los días necesitamos oírlo. Algo importante es que esto nos sirve para saber lo que tenemos que hacer, pero la otra parte muy importante es aplicarlo. Y aquí es donde necesitamos siempre de la gracia, la sabiduría de Dios para poder aplicarlo. Entonces, entremos en esto que Dios quiere. Quiero decir mi chiste. Dice el profesor Girafales, yo nunca me equivoco, solo la vez que creí que me había equivocado. Así es. Y a veces así estamos, ¿verdad? Yo nunca me equivoco, solo una vez, la vez que creí que me había equivocado. Y no es cierto, no es así. Todos nos equivocamos y tenemos que aprender a escucharnos. Bueno, voy a leer aquí algunos comentarios. Dice, hay problemas que ni lo son y no vale la pena discutirlos. Así es. No desgastarnos en temas insignificantes, enfocar nuestra atención en lo que realmente importa. Dios nos da amor y lo empleamos en nuestro matrimonio. Sabemos la debilidad de la pareja, evitar tocar esas áreas siempre. Exactamente. La palabra divorcio debilita el matrimonio. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el tono. El matrimonio es una familia propia. La familia de cada cónyuge es otra cosa. Es mejor trabajar los conflictos con la mentalidad de se tiene que resolver a estar buscando la separación. Así es. Cuando se dicen malas palabras, se va deteriorando el matrimonio. Recordar que hicimos un pacto ante Dios y con nuestro cónyuge y tomamos la decisión del matrimonio. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y bueno. Pues vamos a terminar esta primera parte orando. ¿Por qué terminamos orando? Porque creemos que
que cuando oramos estamos invocando la gracia, el poder, la sabiduría de Dios. Acabamos de oír qué es lo que Dios dice, una pequeña parte en cuanto a nuestras relaciones, pero yo creo que el matrimonio necesita de la ayuda del cielo, de la gracia del cielo, porque a Dios se le ocurrió. Entonces, cuando oramos y oramos con fe, creemos que Dios responde. Entonces, yo quisiera animarte a que oraras junto con nosotros y pudiéramos pedir ayuda del cielo. La naturaleza del hombre es egoísmo, es orgullo, es muchas cosas. Pero Dios en su poder puede transformar nuestras vidas. Y Dios desea familias, matrimonios conforme a su corazón. Hay mucha gente que quiere ver esto. Si la Biblia dice que somos como cartas abiertas, leídas por otros hombres, ¿qué van a leer otras personas? Que puedan leer, hay un Dios vivo que puede hacer que un matrimonio, no que no tiene conflictos, no estamos en este lugar diciendo nunca tenemos conflictos, mi esposa y yo, sí los tenemos, pero con la ayuda y la gracia de Dios aprendemos y seguimos aprendiendo. No estamos parados aquí o sentados aquí diciendo ya hemos aprendido todo. Seguimos aprendiendo cómo resolver los conflictos. Hay conflictos que no valen la pena, hay unos que son serios y necesitamos de la ayuda y de la gracia de Dios. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, en este día te pedimos de tu ayuda. Amado Espíritu Santo, precioso ayudador, te pedimos que nos ayudes, Señor. Yo levanto a cada matrimonio delante de ti, a cada uno que está viendo esta transmisión, Señor, y te pido que nos ayudes a poder aprender a resolver los conflictos, porque hay muchas maneras en la vida se presentan conflictos, situaciones complicadas, pero yo te pido que nos des la sabiduría para saber lo que tenemos que hacer y para ponerlo por obra, para practicarlo. Señor, ayúdanos. Y también levanto, Señor, a cada joven que está escuchando este mensaje, sí, que esta palabra pueda ser de sabiduría para el tiempo hacia adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada persona, a cada uno a poder escuchar este mensaje y obedecerlo, aún en las relaciones que tenemos con nuestra familia, en nuestro trabajo, en donde sea, que aprendamos a resolver conflictos. Gracias te damos, te pedimos de tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, mis amados, es un gusto nuevamente en esta noche el haber pasado un tiempo juntos. Estos tiempos los estamos disfrutando. Y bueno, pues también entendemos, queremos también disfrutar el momento cuando nos volvamos a reunir de manera presencial, pero mientras tanto creemos que Dios está hablando, Dios está moviendo y que tu casa es un lugar donde Dios está revelando. Te animo nuevamente a que compartas esto y bueno, también yo te animo a que honremos al Señor con nuestros bienes, con nuestros diezmos y ofrendas. Dios ha establecido principios y hay un principio natural de la siembra y la cosecha. No puedes de ninguna manera cosechar sin haber sembrado. Yo te animo a que lo hagas en el reino de Dios y también en otras personas, pero que esto pueda ser algo que marca tu manera de vivir. Pues muy bien, en el video está la descripción de cómo puedes hacerlo. Y bueno, pues Dios les bendiga. Nos vemos en la transmisión del domingo a las 10 de la mañana en punto. Y bueno, les recuerdo que estamos teniendo el banco de alimentos los domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Puedes llevar esos alimentos. El domingo pasado juntamos 26 despensas que se repartieron en diferentes hermanos de la congregación, incluso también en otras personas que fuera de ella también, y pues queremos continuar con esto. Yo creo que todos tenemos algo que podemos compartir, así es que te animo a que compres algo extra, lo lleves y podamos seguir armando, porque hay una gran necesidad y tenemos que ser luz y sal en este mundo siempre. Sí. Dios les bendiga, muy buenas noches.